celebramos nuestro primer Adviento. Como verán, aquí hay una vela encendido. El Adviento para nosotros como creyentes significa llegada, y para nosotros es un tiempo para celebrar ese nacimiento de Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios prometió mandar a un Salvador al mundo para perdonar nuestros pecados como humanos. Y bueno, tal como esperaban en aquella época, pues nosotros también esperamos a ese nacimiento de Jesús en este tiempo de Navidad, que esperamos hasta el día 25, que es cuando celebramos nosotros la Navidad. Así que vamos a ponernos todos de pie, los que puedan, para tener una oración. Oremos juntos. Señor y Padre, te doy gracias por esta congregación, por este domingo que podemos celebrarte y esperarte, Señor. Esperamos a tu venida también y tu nacimiento, Señor, que es la que celebramos en este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y te pido por este domingo que nuestras alabanzas sean para ti. Amén, Señor. Pueden tomar asiento otra vez y doy paso a nuestro equipo aquí para cantar algunas canciones de alabanza. Bueno, pues como decía Jessica, ya empezamos el mes de diciembre y ya nos falta menos para celebrar que Jesús vino al mundo para traernos salvación, para darse a conocer, y qué maravilloso es este Dios que tenemos, que siendo todopoderoso y soberano, vino hasta nosotros y se encarnó, anduvo como un hombre entre nosotros. Así dice Filipenses 2, que dice de Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, que así sea. Alabamos al Señor. Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo
amamos, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Te damos gracias porque tú viniste para salvarnos, Señor. Cuando estábamos lejos de ti, Señor, cuando estábamos de espaldas a ti, Señor, tú te acercaste a nosotros, Señor, y nos redimiste, Señor, nos rescataste, para que estuviésemos contigo por siempre, Señor. Te damos gracias y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba mi interior.
Y antes de tener nuestra predicación de la tarde, vamos a volver a Hechos, que tenemos aquí proyectado en la pantalla. Pueden leer junto conmigo. Dice así en Hechos 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían porque que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo ¿uno más? Hasta ahí, vale, perfecto. Pues hasta aquí, hasta el 10. Aquí está, le doy paso a nuestro pastor otra vez, Josué, una mano extendida. La predicación de esta tarde, en el capítulo 3 de Hechos, se llama Una mano extendida. Y van a entender por qué. Van a entender por qué, porque voy a repetir mucho el concepto en esta tarde. En este capítulo tenemos el primer milagro de la iglesia y el segundo discurso de Pedro. Lo tenemos en el pasaje contiguo a este. Vemos cómo el Señor Jesucristo seguía obrando, como he dicho antes también, seguía obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles en Jerusalén. En nuestra predicación anterior, la semana pasada, vimos el nacimiento y los inicios de la iglesia, esa iglesia naciente que empezaba a existir. Y destacábamos de aquel día que fue irrepetible. Y ahora existe en la iglesia porque en aquel día el Espíritu Santo se encarnó en los creyentes, en aquella iglesia. Y al venir a morar en ellos, les llenó con su amor, con su poder y con bendición para servicio, para servir a los demás, para servir al mundo, para servir a la humanidad. Es un hecho innegable que necesitamos hoy, más que nunca, creo que estarán de acuerdo conmigo, del poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios que Él está en el mundo, convenciendo al mundo de pecado y refrenando la maldad. Si no estuviera el Espíritu Santo en este mundo moviéndose, el mundo sería todavía aún más caótico de lo que es, sería aún más terrible de lo que es, y sería un lugar aún más oscuro de lo que es en ocasiones. Y no tenemos que buscarle, el Espíritu Santo está con nosotros, mora en todos los que dicen creer en el Señor Jesucristo. Entonces no tienes que buscarlo muy lejos, porque si has recibido al Señor en tu corazón como Salvador, está en tu corazón y está en ti. Empezamos con el primer versículo de este capítulo 3. Y dice así, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Mira, en el mundo judío, en esta época, el día se consideraba que empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, porque ya no había luz solar y se terminaba el día. No había mucho más que hacer, o no había mucho más que poder hacer en el mundo antiguo. La hora tercera eran las 9 de la mañana. Cuando en tus Biblias ponga a la hora tercera, se refiere a las 9 de la mañana. La sexta es el mediodía, a las 12. Y la novena, las 3 de la tarde. Esas tres eran las 3 horas tradicionales de oración para los judíos. Estaban de acuerdo en que la oración era eficaz a cualquier hora, pero consideraban que era doblemente valiosa si la hacían en el templo. Recordemos que los judíos le daban mucha importancia a la adoración en el templo y al templo como lugar. Era el lugar donde su Dios se había revelado, su Dios había hecho presencia y estaban esperando que llegara el Mesías, pero mientras tanto tenían que buscar ahí la presencia de Dios porque no habían entendido que Dios se había encarnado en Jesús y que ya estaba aquí su presencia porque se había acercado el reino de Dios en forma de Mesías llamado Jesús de Nazaret.
Y es interesante notar que los apóstoles seguían observando las costumbres y los hábitos en que habían sido instruidos como judíos desde pequeñitos. Jesús no vino a cambiar la ley, no vino a cambiar la relación entre el hombre y Dios, sino vino a aplicarla debidamente, a enseñarlos cómo aplicar debidamente la ley y los profetas, y ahora que tenemos nosotros el Nuevo Testamento. Y no meramente como una religión, como había muchos judíos de la época que lo profesaban, sino como una relación real, auténtica y genuina con ese Dios que se había revelado a ellos desde la antigüedad. Y en esta ocasión era la primera hora de oración, era la primera hora, la hora novena, las 9 de la mañana. En esta ocasión era la primera hora de oración y dice que Pedro y Juan iban al templo como otros muchos. Y leemos el versículo 2 y dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. En Oriente Próximo, en esa época, era costumbre también que los mendigos, que las personas inválidas con algún tipo de invalidez se pusieran a pedir limosna en las entradas de los templos y altares. Eran lugares idóneos para eso, porque cuando la gente va a adorar a Dios, estaba más dispuesta quizás a ser generosa con sus semejantes, con su prójimo, cosa que debería ser siempre y en todo lugar, no solo cuando venimos a la casa del Señor. Pero el ser humano es así, el ser humano desgraciadamente es así. Cerca del lugar de adoración a Dios, la gente suele ser más generosa. El amor a Dios y al prójimo deben ir juntos siempre, estés o no en estas 4 paredes, estés o no en la iglesia. Y seguimos leyendo los versículos del 3 al 7 para seguir viendo qué pasa en esta historia. Y dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fíjense cómo lo dice, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano, quédense con esta frase también, tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. En ese momento, cuando Pedro y Juan pasaban, dice que el mendigo les pidió dinero. Ambos discípulos miraron directamente a aquel hombre. Fíjense que dice mirándolo fijamente. El hombre debía haberse sentido estimado, tenido en estima, cuando los apóstoles Pedro y Juan le miraron atentamente y le miraron fijamente a los ojos. Hay poca gente hoy en día que te mire fijamente a los ojos, ¿verdad? Es incómodo a veces. Hay como una animadversión a mirarnos a la cara, a mirarnos a los ojos, porque quizás los ojos hablan mucho más que nuestras bocas y dicen mucho más que nosotros. Pero Pedro y Juan no tenían nada que esconder. Eran personas absolutamente transparentes y miraron a aquel mendigo fijamente a los ojos. Me imagino que la mayoría de las personas que pasaban al lado de él le solían ignorar, porque las personas suelen ignorar a los mendigos y tienen cuidado de no mirarles a los ojos para no sentirse culpables, para no tener que llevar peso de conciencia y poder pasar y seguir con sus vidas. Cuando miraron al cojo con tanta atención, probablemente el cojo pensó que iba a recibir un gran regalo. Y no se equivocaba. Pero no era el tipo de regalo que él esperaba. Pedro le dice que a pesar de no tener plata ni oro, sí tenía algo de mucho más valor que darle. Habiendo dicho eso, le dice al cojo que camine en el nombre de Jesús, como vemos en el versículo 6. Entonces vemos que Pedro extiende su mano a aquel hombre, como pone en el versículo 7. Este extender su mano no se debe pasar por alto. Aquí tenemos una lección valiosa, una lección de mucho valor para nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Pedro le acababa de ordenar a aquel hombre que se levantara y que caminara en el nombre de Jesús. Con aquello debió haber sido suficiente, porque el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús es poderoso, hace milagros. Era suficiente.
El Señor podía haber sanado a aquel hombre sin ninguna otra acción y sin ninguna otra palabra de parte de Pedro. Sin embargo, es interesante ver que este hombre no fue sanado, aparentemente no fue sanado, hasta que Pedro lo tomó de la mano y le ayudó a ponerse de pie. Te pregunto, piensa, ¿qué hubiese pasado si Pedro no le hubiera extendido su mano? Bueno, solo podemos especular, porque la palabra no dice nada de eso, porque no pasó así. Pero hagámonos estas preguntas. Quizás simplemente se habría reído o había despreciado la ayuda de Pedro. ¿Hubiera dejado que su lógica humana le dijera que Pedro estaba loco? La experiencia de ese hombre, de ese mendigo cojo, le decía, toda su experiencia le decía que era imposible lo que le estaba diciendo, que no era posible ponerse en pie. ¿Para qué intentarlo siquiera? Él sabía cuál sería el resultado. Si le hubiese sido posible levantarse y caminar, seguramente no hubiera estado pidiendo limosna a la puerta del templo. Estaría trabajando, estaría ganándose la vida, manteniendo a su familia o manteniéndose a sí mismo por sí mismo. Pero dependía siempre de alguien más para todo. Dependía siempre de alguien más para todo. Era lo que había vivido toda su vida, incluso para levantarse del suelo. Quizás Pedro, dándose cuenta o intuyendo lo que pensaba aquel hombre, lo que pasaba por la mente de aquel hombre, le extendió su mano y comenzó a levantarlo para que se apoyara en sus pies. Con la ayuda de Pedro, este hombre comenzó a usar sus músculos, piénsalo, por primera vez en su vida. Recuerden que dice el texto que era cojo de nacimiento. No se había quedado cojo por un accidente. Ese hombre no sabía lo que era caminar. Ese hombre no sabía lo que era usar sus piernas, nunca. Quizás su fe comenzaba a agitarse en su interior por primera vez en su vida. Quizás ese hombre nunca había tenido una fe verdadera en el Dios de los judíos y simplemente era judío de raza, de familia, de religión. Pero por primera vez había empezado a tener fe en el Dios que le habían enseñado desde pequeñito. Se preguntaba a sí mismo, ¿podría ser cierto esto? ¿Podrá ser cierto esto? Este hombre que no conozco de nada, nombrando a este Jesús de Nazaret, que lo conocía, que era el carpintero, que decía que era el Hijo de Dios, ¿me puede salvar? ¿Dios le sanaría de verdad? Para sorpresa del mendigo, sentía que sus pies y sus tobillos, de sus pies y de sus tobillos salía fuerza por primera vez en su vida. Se levantó, fue sanado. Este no era un milagro cualquiera. Este no era un milagro cualquiera. De Pedro no haberle dado la mano y comenzado a ayudarle a ponerse en pie, te pregunto, ¿por cuánto tiempo hubiese permanecido este mendigo sentado en aquel lugar, perdiendo el tiempo, compadeciéndose a sí mismo, sin fe? No lo sabemos, como digo, estamos especulando, pero creo que todavía hoy hay mucha gente como este mendigo. No quizás en su discapacidad física, aunque también puede ser, pero sí en su incapacidad espiritual, si me permiten la comparación. Hay personas que necesitan, como el mendigo, salvación. Por muchos años han estado yendo al templo, a la iglesia, a escuchar la verdad, o quizás la han escuchado de su familia, de sus amigos, de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, pero nunca han respondido afirmativamente. Le doy gracias al grupo de alabanza y a Yurena, que creo que ha sido la que ha elegido las alabanzas, porque no podían ser más oportunas para lo que vengo a hablar en esta tarde. Hay personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación y se encuentran inválidos, incapacitados, tirados en el suelo sin salvación, tirados en el suelo de la vida sin poder levantarse. Nunca han respondido. Al igual que ese mendigo inválido, ellos están teniendo la necesidad de que alguien les extienda la mano. De que alguien les extienda la mano. Quizás tu mano extendida sea lo único que falta para romper las cadenas que les atan a este mundo, a su pecado, y les separa de la salvación eterna. ¿Te has parado a pensar en eso? No se equivoquen ni me malinterpreten. No cabe duda de que el poder de Cristo es suficiente para sanar, para liberar y para salvar a cualquiera. Lo dice en su palabra, en Lucas 19:40, cuando estaba Jesús en Jerusalén entrando triunfante y sus seguidores le aclamaban como el rey que venía en nombre del Señor. Y los fariseos le exigieron a Jesús que les reprendiese. Y Jesús les responde, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán.
Si nosotros nos callamos, no se preocupen, que las piedras clamarán, pero que el Señor nos libre de que las piedras tengan que clamar en La Palma. Que el Señor nos libre de que las piedras tengan que clamar en esta isla, porque su pueblo no extiende el brazo al necesitado, no extiende el brazo al necesitado, y no solo al necesitado material, sino sobre todo al necesitado espiritual. Quizás tu mano extendida es lo único que falta para romper esas cadenas. Hay ocasiones en las cuales la sanidad y la salvación no ocurre hasta que extendemos nuestras manos a la persona necesitada. Y tanto de forma física, pero sobre todo de forma espiritual, cubriendo su necesidad material, sí, pero sobre todo su gran necesidad, la gran necesidad que tiene este pueblo de La Palma de conocer a Jesús, de conocer quién es Jesús, qué tiene que hacer Jesús en su vida y qué lugar quiere ocupar en ella. La gran necesidad de relación y de conocimiento de Jesús. Quizás lo único que haga falta en tu entorno es que tú invites a alguien a que te acompañe el domingo aquí a la iglesia. ¿Por qué no lo haces? Que igual necesitas que les extiendas la mano y les vayas a buscar. Les acompañes, les invites a un estudio bíblico en casa. Si a lo mejor este entorno les parece quizás un poco fuerte, un poco chocante, tenemos múltiples estudios bíblicos en casa. Invítale a uno de ellos, que vengan entre semana a estudiar la palabra con nosotros. O alguna reunión de oración, ¿por qué no? Tenemos personas aquí que han llegado a la iglesia por una reunión de oración, porque necesitaban oración y vinieron a buscar oración. Y encontraron no solo oración, sino encontraron a Jesús, al Jesús de la Biblia, al Jesús del Evangelio. Encontraron algo mucho más valioso que la plata y el oro. Quizás es simplemente ir donde está la persona y hablarle de la fe que está actuando en ti, que está actuando en ustedes, de una forma natural, sencilla, sin grandes palabras, sin grandilocuencia. No hace falta que les hables de teología ni de doctrina. Háblales simplemente de cómo Jesús obra en ti y obra en tu vida. Una cosa es segura, muchas personas no responderán hasta que no vean tu mano extendida. La mano de ustedes extendida como la de Pedro con aquel mendigo. Eso no disminuye en ninguna manera el poder que Dios tiene para sanar y para salvar. Simplemente sucede que nuestro Dios es tan maravilloso, nuestro Dios es tan paradójico a veces, es tan curioso, que ha decidido, que ha escogido trabajar en unión con nosotros. Nos ha escogido para que trabajemos en unión con Él en esta gran comisión. Piénsalo por un momento. Piensa en cómo eres. Piensa en... Piensa en cómo eras antes de conocer a Jesús. Piensa en cómo eres todavía. Piensa en lo imperfecto que eres. Dios quiere trabajar contigo. Dios quiere que seas parte de su obra aquí en la tierra. Es un privilegio. ¿Por qué lo desperdicias? ¿Por qué lo menosprecias? Deberías estar agradecido. Quisiera también resaltar algo más respecto a esta mano extendida. Al extender esa mano, Pedro tuvo que creer sinceramente y de forma genuina en lo que decía. Muchas veces no extendemos la mano, y entiéndame esta metáfora de extender la mano con obedecer al Señor y hacer lo que nos manda, porque en el fondo tenemos miedo. Tenemos miedo de que no vaya a servir de nada. Tenemos miedo de que vaya a tener consecuencias negativas para nosotros, de que nos rechacen, de que nos insulten, de que se burlen de nosotros. ¿Qué provecho hubiera tenido para Pedro el extender su mano si no hubiese creído firmemente que al hacerlo así el Señor traería sanidad y salvación a ese hombre? Así como Pedro, sabemos también que Dios en verdad puede obrar y obra en la vida de aquellas personas a quienes extendemos nuestras manos. Y esto me lleva a hacer un pequeño paréntesis para explicar la cuestión de los milagros en la era apostólica. Y hay algunas cosas que decir sobre ello. La primera, una muy clara, esos milagros tuvieron lugar, fueron reales. No te dejes engañar por las personas que digan que es algo metafórico, alegórico.
No, fueron milagros absolutamente reales. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 16, veremos que el Sanedrín, el consejo de maestros, de sabios de la ley de los judíos, sabía muy bien que tenía que aceptar el milagro, porque no podía negarlo, porque era evidente, porque ese mendigo era conocido por todo el pueblo y no dejó de existir, no se esfumó, seguía allí con ellos. El mendigo, que había sido cojo de nacimiento, caminaba entre ellos, y los enemigos del cristianismo hubieran sido los primeros en exponer una mentira, una falsedad de los cristianos, para desacreditar esa nueva secta que ellos decían que estaba naciendo. Si hubieran tenido oportunidad lo hubieran hecho, pero no lo negaron. Ni siquiera lo intentaron, porque sabían que era real. El poder de Dios era real en su comunidad y no podían negarlo. La segunda cosa que tienes que tener en cuenta es una pregunta que mucha gente se hace: ¿por qué dejaron de producirse, o al menos de la forma y frecuencia de esta época? Se han dicho muchas cosas y se han dado algunas sugerencias por parte de los teólogos. La primera es que hubo un tiempo en que los milagros eran necesarios, eran, por así decirlo, las campanas que atraían a la gente a la iglesia primitiva. Entonces se necesitaban como garantía de la verdad y el poder del Evangelio en su exposición inicial al mundo. Era necesario. Otra cosa que dicen es que en aquel tiempo se daban dos circunstancias especialísimas. La primera, que había apóstoles vivos que habían tenido una relación personal irrepetible con Jesús, y eso era especial. Y la segunda, que existía una atmósfera de expectación en la que la gente estaba dispuesta a creer en lo imposible, y esa fe se extendía como una inundación. Esas dos circunstancias tuvieron efectos absolutamente únicos. Este último, sinceramente, yo les animo a no despreciarlo, porque creo que vivimos tiempos en los que la gente, por la desesperación, por la falta de esperanza, por la falta de luz en el mundo, está más dispuesta que nunca a escuchar un mensaje de esperanza. No desmayemos y no nos cansemos de predicar el Evangelio, porque tiene poder para cambiar vidas. Y la tercera cosa que quiero comentar sobre esto es que la verdadera pregunta no es ¿por qué han dejado de producirse los milagros? Si tienes esa pregunta, quítatela de la cabeza. La verdadera pregunta es, ¿han dejado de producirse realmente? A lo que respondemos rotundamente la Iglesia, no. Dios sigue haciendo milagros. Hay milagros por todas partes. Si hay ojos y corazones de creyentes que los saben ver y los saben discernir. Jesús discernía la obra de su Padre en la naturaleza, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Sabía que Dios no había dejado nunca de actuar y de obrar en el mundo, como hemos cantado también hoy. Para la fe, para los cristianos, Dios está siempre presente, siempre en control, siempre obrando, y lleva adelante su plan de amor y de salvación para el bien de sus criaturas de una manera que no siempre podemos entender, de una manera que no siempre podremos discernir, pero estemos seguros que es su manera. Y si no lo discernimos es porque no estamos completamente llenos del Espíritu Santo. Y le tenemos que pedir al Señor que nos llene constantemente de su presencia, de su Espíritu, buscarle en la palabra, buscarle en la oración, que nos llene del Espíritu Santo para ver esos milagros. Tenemos que anhelar ver milagros, personas cambiadas, vidas cambiadas, milagros vivos como los que estoy viendo yo ahora mismo delante mía. Sus caminos no son nuestros caminos, como dice Isaías en el capítulo 55, versículo 8 del libro de Isaías. Volvemos al texto y vamos a leer el versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Debemos darnos cuenta del resultado de la mano extendida de Pedro. Aun cuando estaba siendo ayudado a ponerse en pie, aquel hombre que había sido cojo de nacimiento, recuerden, experimentó el poder de Dios obrando en su vida, de tal forma que saltó, anduvo por sí solo. Sabía que Dios le había tocado. Entró con los discípulos al templo para adorar a Dios. Estaba tan lleno de alabanza que no podía contenerse. Recuerden que la cultura judía era una cultura muy formal, de muchos formalismos. Y el templo era muy sagrado. Era algo que había que guardar mucho respeto. De repente un cojo, un perfecto desconocido o alguien conocido que se pusiera a saltar, a gritar, a alabar, tuvo que llamar la atención de los más tradicionalistas, de los más conservadores. Y seguro que fue motivo de escándalo para muchos y de vergüenza para otros.
pero para ese mendigo cojo no, porque sabía que el poder de Dios había obrado en su vida, lo estaba experimentando y no podía contenerse. Entró con los discípulos al templo para adorar a Dios. Estaba tan lleno de alabanza que no podía contenerse. Allí mismo en el templo comenzó a saltar de alegría y a gritar alabanzas a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? ¿Cuándo fue la última vez que gritaste o saltaste o te alegraste de esa manera por algo que el Señor ha hecho en tu vida? Si tienes que recordarlo o si directamente no tienes ese recuerdo, hermano, tienes un problema. Pídele al Señor que obre milagros en tu vida. Pídele al Señor que te hable y que te conmueva, que mueva tu vida hasta el punto que lleve ese sentido de alabanza a tu vida. Y no te avergüences de hacerlo si lo haces de corazón y lo haces con reverencia. Allí mismo en el templo comenzó a saltar y a gritar alabanzas a Dios. A él no le importaba lo más mínimo lo que otros pensaran de él. Sus ojos estaban fijados, estaban fijos como los ojos que se fijaron en él hacía poco tiempo, los de Pedro y Juan. Sus ojos ahora, los ojos del mendigo estaban fijados en aquel Dios que lo había sanado, en Jesús. Había visto a Jesús y no podía contenerse, su corazón no se contenía en su pecho. Y terminamos con los dos versículos, el 9 y el 10. Y dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Los que estaban en el templo aquel día no eran desconocidos para él, para este mendigo. Le conocían perfectamente. Le veían todos los días a las 3 horas de oración que les expliqué al principio de la predicación. 3 veces al día le veían. Cada día. En cierto lugar es como pasa aquí en La Palma, que es como un pueblo grande, ¿verdad? Que todos nos conocemos, todos sabemos todo de todos, y es complicado guardar un secreto en esta isla, ¿verdad? Pero él no lo pretendía. Él no pretendía guardar ese milagro en secreto. Él no pretendía esconderse. Era aquel que estaba sentado cada día a la puerta del templo, y estos que le conocían quedaron sorprendidos, atónitos ante el poder de Dios. Este hombre dice más adelante en Hechos 4:22 que tenía más de 40 años. Más de 40 años siendo cojo. Más de 40 años yendo cada día a ese templo 3 veces al día a pedir limosna. Más de 40 años sin esperanza. Más de 40 años en oscuridad. ¿Se imaginan? Algunos de aquí seguro que lo han vivido, porque igual te has convertido de mayor. Quizás has vivido mucho tiempo en la oscuridad. Este hombre vivió más de 40 años en la oscuridad y era conocido en esta puerta del templo. Por lo tanto, Jesús, si te pones a pensar, debía haber pasado al lado de él muchas veces en sus 3 años de ministerio en la tierra. Iba mucho al templo. Seguramente se lo había cruzado, lo había conocido, pero no lo había sanado hasta aquel momento. Quizás Jesús no lo sanó porque la hora de Dios es tan importante como su voluntad. Y fue ese momento el momento de sanarlo para la gloria mayor de Dios, que Jesús sanara a ese hombre desde el cielo que desde la tierra. Quería sanarlo desde el cielo para que toda aquella gente que estaba viendo entendiera que ese Jesús que habían conocido y que no habían reconocido como Mesías era el Hijo de Dios, era el Mesías y era el Salvador del mundo. Qué día tan maravilloso tuvo que ser aquel, ¿verdad? Los creyentes que se habían reunido para adorar ahora tenían más razones que nunca para alabar a Dios. Dios mismo se les había mostrado ese día por medio de aquel mendigo cojo, de aquel mendigo que conocían, que habían pasado tantas veces a su lado, que igual le habían dado cada día limosna. Todo había sucedido porque Pedro había extendido su mano. Todo había sucedido porque Pedro fue obediente al mandato y a la comisión que su maestro Jesús le había dado, que había extendido su brazo y le había sostenido y le había ayudado para que se levantara de aquel suelo. Y no solo le ayudó, sino le mostró a su Salvador. Ahora yo te pregunto, ¿qué sucedería si hoy le extiendes tu mano a alguien? ¿Qué estamos haciendo como iglesia hoy para extender una mano a aquellos que en nuestra comunidad están necesitados?
Y no hablo solo de cosas materiales, sino de conocimiento y consuelo espiritual. ¿Qué estás haciendo en lo personal? Te pregunto. Quiero que te hagas esa pregunta, que te lleves esa pregunta a casa. ¿Qué estás haciendo en lo personal para extender tu brazo, tu mano, a quien tengas alrededor y esté necesitado espiritualmente? Te reto en esta semana y en esta tarde, pídele al Señor en este día que te dé durante esta semana a alguien a quien puedas extender tu mano, como hizo Pedro con ese mendigo. Pídele que te muestre lo que puede hacer por medio de ti para acercar a esa persona más a Cristo. Agradécele al Señor por haberte escogido, por haber escogido obrar por medio de ti, por medio de mí, por medio de individuos como nosotros, miserables pecadores, en lugar de hacerlo Él. Porque podría hacerlo, vaya que sí podría hacerlo. Es todopoderoso, claro que podría hacerlo, pero ha escogido hacerlo por medio de ti y de mí. Y actúa en consecuencia, siendo obediente, siendo diligente, siendo valiente a la hora de extender tu mano al que no conoce al Señor, de extender tu mano al mendigo espiritual que necesita no plata ni oro, sino algo mucho más valioso: encontrarse, conocer y reconocer a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, como su Salvador y su Mesías. Que el Señor les bendiga. Gracias, Josué, por traernos la palabra. Invito otra vez a nuestro equipo de alabanza para que podamos cantar una última canción, Brilla Jesús. Y pensémonos en esto, ¿no? De a quién parecemos en esta historia. Tenemos una oportunidad de esta semana extender la mano. Yo estaré pensando en eso mientras cantemos. Pueden estar de pie o sentados como quieran. Dios, la luz de tu amor, brillando está en el medio de la oscuridad. Cristo es la luz de este mundo, tu verdad revelada da libertad. Brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús.
Jesús, llena el mundo con tu gloria. Espíritu, arde tú en mí. Fluye en mí, dame gracia, misericordia, brille con luz tu palabra en mí. Vamos a orar para terminar este tiempo juntos. Gracias, Señor, porque hemos podido aprender de tu palabra, Señor, lo que significa extender esa mano. Ayúdanos a estar disponibles y preparados para esos momentos, para poder recibir de ti y también dar si ya somos creyentes en ti. Gracias, Señor, por lo que tú nos vas a hacer en esta semana y que tú traigas a cada persona aquí bien a casa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer la bendición final, todos juntos, en Apocalipsis. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí están despedidos. Que tengan muy buena semana.